Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a visitar las edades del totalitarismo de la mano del historiador argentino Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy llegamos a un capítulo que ya de su propio título se deriva que es un punto de inflexión en estas edades del totalitarismo con la muerte de Stalin, ¿no? La muerte de Joseph Stalin claramente marca un cambio no solo para la Unión Soviética, sino también un cambio de era dentro de la propia revolución, porque tengamos en cuenta que él era uno de los principales actores de lo que fue la revolución bolchevique y una de las figuras claves durante la Segunda Guerra Mundial. Y vimos que él sistemáticamente utilizó el mecanismo de purgas, de los campos de concentración, de la persecución política, del monopolio del partido en todos los aspectos de la vida cotidiana de la gente en la Unión Soviética y luego en Europa Oriental, y que hacia el final de su vida comenzó a establecer los primeros trazos de una purga contra los médicos judíos y gran parte de la intelectualidad y los funcionarios de origen judío dentro de la Unión Soviética, acusándolos de ser parte de un complot del nacionalismo sionista, y que en ese contexto se produce la muerte de él. No va a ser una muerte rápida, va a ser una muerte lenta, una agonía que va a tomar varios días, pero que fue cuidadosamente ocultada a la opinión pública. Esto comienza, a ver, primero Stalin era una persona que en sus últimos años de vida estaba muy deteriorado físicamente. Él se recluía varios meses en Abjasia, en lo que es el Cáucaso, en una dacha de estas casas de campo que suelen tener tanto en Europa Oriental como en Rusia, y que ahí permanecía largos meses recluido a orillas del Mar Negro. Desde ahí gobernaba la Unión Soviética y prácticamente no tenía contacto con muchas personas, era muy reducido el ámbito de sociabilidad de él, prácticamente no obedecía a los médicos, él ya tenía varios problemas, de hecho uno de los que le llega a sugerir que se retirara de la política, de la función pública, fue Vinogradov, que es uno de los que fue acusado de gestar este complot contra su vida. Es decir, que uno de los médicos que le sugirió con buen criterio que empezara a pensar en su retiro, termina siendo acusado de ser uno de los mentores de este complot en contra de su vida. Esto lleva a que, por otro lado, Stalin no solo estaba preparando esta purga contra los médicos de origen judío, sino que el propio entorno de él, del Politburó y del Kremlin, sabían que esto era el anticipo a una purga mucho mayor. Y estaba dando señales de que había algunos personajes que habían sido importantes en su entorno. Por ejemplo, Molotov, el que había sido el ministro de Relaciones Exteriores en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, él ya estaba recibiendo señales de que iba a caer en desgracia. De hecho, no, por ejemplo, no fue renovado para el Politburó, y que cuando Molotov lo fue a saludar a Stalin en su cumpleaños, fue muy mal recibido. La esposa de Molotov, hemos visto que estaba en un campo de reeducación en la parte de Asia Oriental. Entonces, había varios miembros que estaban suponiendo que iban a caer en desgracia. No sabían cuándo ni de qué forma, pero esto era, digamos, una mecánica habitual dentro del estalinismo. Lo que va a ocurrir es que el 1 de marzo va a haber una reunión en su dacha, que van a participar muchos miembros más cercanos del Politburó, incluso va a estar su hija, y a la mañana siguiente Stalin no se levanta, los guardias no saben qué hacer,
recién a la tarde lo van a ver a su habitación y lo encuentran tirado en el piso y que se había orinado encima. Es decir, que estaba semiconsciente, no podía hablar, no podía moverse, y en vez de llamar al médico, que esto es lo que uno hubiera hecho inmediatamente, empiezan a llamar a los distintos miembros del Politburó a ver qué hacer. Y ellos empiezan a deliberar, es decir, tampoco llaman a un médico. Es decir, que empiezan a extender la agonía de Stalin y finalmente convocan a un médico que nunca lo había tratado. Este médico sugiere que tenía problemas respiratorios, pero no sabía muy bien qué ocurría. Stalin empieza a vomitar sangre, tenía problemas de respiración, no sabían muy bien qué les pasaba, y acá viene una de las grandes ironías. Los miembros del Politburó deciden consultar a los médicos que habían estado detenidos, es decir, aquellos que habían detenido acusados del complot empiezan a ser consultados sobre qué hacer con Stalin. Y ellos, ante este diagnóstico, digamos, que recibían muy sesgado, dijeron, en estas condiciones, Stalin muere. Finalmente, Stalin muere el 5 de marzo, es decir, que entre el 2 y el 5 de marzo, Stalin no recibe atención médica, simplemente lo van a ver, no saben qué le estaba pasando, sigue vomitando sangre, no puede moverse, y finalmente, el 6 de marzo, se declara muerto Stalin, y el 9 de marzo, perdón, el 6 de marzo se anuncia públicamente la muerte de él. Es decir, que durante varios días se ocultó que él estaba agonizando. Esto generó una gran conmoción en la Unión Soviética y en Europa Oriental, porque mucha gente, si bien había sobrevivido a las peores etapas del estalinismo, a las persecuciones, a las purgas, a toda la ola de censura, de represión, acá vemos que hay un fenómeno totalitario que es la adhesión enfermiza al líder. Es decir, que más allá de que era el que decidía sobre la vida y la muerte, aquellos que no habían muerto sentían que le debían su vida. Y por otro lado, como había existido durante tantos años el culto a la personalidad de él y lo mostraban como una persona muy sana y, y muy vital, esto también era una gran conmoción, porque ¿qué había pasado con ese líder que ellos veían tan firme y tan sano que de repente había muerto? En realidad nunca se supo claramente por qué murió. La autopsia de él va a ser varios meses después y de hecho va a ser embalsamado. Entonces tampoco tenemos mucha certeza de qué es lo que ocurrió. Los testimonios son muy sesgados y él va a ser embalsamado y colocado en un mausoleo junto a Lenin, que también había sido embalsamado. Y esto era parte del culto a la personalidad de estos dos líderes de la Unión Soviética. Ahora bien, acá en este sistema no había mecanismos de alternancia en el poder, no había elecciones, no había ningún tipo de límite al poder, todo era a través de la cooptación. Y entonces empieza una etapa de la lucha por el poder entre los principales líderes del Politburó y uno de los personajes que rápidamente empieza a instalarse como posible sucesor era Lavrenti Beria. Y él empieza a tomar las primeras decisiones y es quien decide que se libere a todos los médicos de origen judío que habían sido culpados y encarcelados, acusados de este complot inexistente. ¿Qué va a pasar con Beria? Él mismo va a ser ejecutado en condiciones muy sospechosas y muy ocultas a fines de 1953. Es decir, se desata una lucha sangrienta por el poder entre los mismos sucesores de Stalin. Pues realmente un final, digamos, digno de una tragedia griega para un personaje tan llamativo, ¿no? Tan diferente a
a todo lo que se había vivido, incluso dentro de otros regímenes en Rusia, ¿no? Pues muchas gracias, Ricardo López Gotig, por habernos acercado a este momento tan trascendental de la historia, no solamente de la Unión Soviética, porque esto va a tener consecuencias también en todo el bloque y especialmente en la política interior del propio país comunista. Esperamos contar contigo la semana que viene también. Muchas gracias, hasta la semana próxima.